Bien, vamos a ver un poco más de teoría de programación modélica. Vamos a ver el modelo de componentes de software modélica, cómo está formado sus componentes. Históricamente, los desarrolladores de hardware han creado componentes reutilizables. Por ejemplo, si usted crea una resistencia, un capacitor, etcétera, eso se puede reutilizar en otro circuito. En cambio, los desarrolladores de software hacían software a medida. Por ejemplo, usted construía un sistema contable para una empresa bancaria y no era la misma contabilidad que se llevaba, por ejemplo, en una institución educativa. Entonces, si usted llevaba ese software, tenía que modificarlo, no podía reutilizarlo. Los primeros intentos en componentes de software incluyen las librerías de procedimientos, que desafortunadamente tienen una aplicabilidad muy limitada y una flexibilidad muy baja, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos librerías de un montón de subprocesos de programas, entonces eso se podía reutilizar, pero eran funciones limitadas, pequeñas. Con la programación orientada a objetos aparecieron formalismos de componentes de software tales como Corba. Corba es un mecanismo que permite hacer intercambio de información entre diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, usted puede definir una clase en Java y consumirla en C#. También tenemos otras opciones para poder hacer reutilización, como el modelo de objeto de componente de Microsoft DCOM y Java Beans de Java, ¿no? Los que son los códigos intermedios, donde Java tiene una máquina virtual en diferentes sistemas operativos, etcétera. Con bastante éxito en ciertas áreas de aplicación, pero queda todavía un largo camino para llegar a la reutilización de componentes como de la industria de hardware, ¿no? Entonces el software todavía no es tan reutilizable como quisiéramos nosotros. Modelica ofrece un modelo de componentes de software bastante potente, que es bastante similar a los sistemas de componentes de hardware en flexibilidad y potencial para su reutilización. Esta flexibilidad es porque se basa en ecuación. Obviamente una ecuación que está definida solo en variables, una ecuación que está definida solo en variables, pues se puede reutilizar una y otra vez. Un modelo de componentes de software debería incluir tres elementos principalmente. Tenemos los componentes, un mecanismo de conexión entre los componentes y una estructura también para los componentes. Entonces tenemos eso, los componentes son las partes del software, cómo se van a conectar y qué forma se, se da cuando se unen todos los componentes mediante el mecanismo de conexión. Los componentes se conectan mediante el mecanismo de conexión que puede ser visualizado usando los diagramas de conexiones. La estructura de componentes hace efectivo los componentes y las conexiones y asegura que la comunicación funciona y que las restricciones se mantienen a lo largo de las conexiones. Para sistemas compuestos de componentes no causales, es decir, que no, a unas entradas no sale una determinada salida, el compilador deduce automáticamente la dirección del flujo de datos, es decir, la causalidad, en tiempo de composición, es decir, cuando se está ejecutando el programa, es lo que se ve cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Si no está definido completamente, y hemos visto la clase anterior que en modélica no se define totalmente esa causalidad. ¿Qué son los componentes? Entonces, tanto que hablamos de componentes, ¿qué son los componentes? Los componentes son simplemente instancias de la clase modélica. Estas clases deberían tener interfaces bien definidas que permiten la comunicación y el acoplamiento entre los componentes y el mundo exterior. En ocasiones, estas interfaces se denominan puertos. En modélica, esos componentes que conectan, que conectan los otros componentes se llaman conectores. Se pueden reutilizar mediante la notación punto. No se puede de otra forma, solo, digamos,
Los componentes son locales a no ser que se utilice la notación punto. Y las variables de los conectores es otra forma de hacer reutilización. Si es que no hay la notación punto, las variables quedan como locales. Un componente puede estar internamente compuesto por otros componentes conectados, es decir, siguiendo un modelo jerárquico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un auto que está compuesto del chasis, las llantas, los asientos. Un asiento está compuesto de otros componentes como ser el cabezal, la silla y el espaldar. Y así, por ejemplo, y el asiento está compuesto de resortes, esponja y forro, ¿no? Entonces, hay un modelo jerárquico donde los componentes se pueden componer de otros componentes. Aquí tenemos un diagrama de conexiones donde se ve cómo se conectan, ¿no?, los diferentes componentes. Aquí tenemos que estos cuadrados grandes, estos rectángulos son los componentes. Y estos pequeños cuadrados son los puertos de conexión, o sea, los conectores. Esta es una representación esquemática de un diagrama de conexión para componentes. Los sistemas complejos consisten en gran número de componentes conectados. Por ejemplo, un auto tiene muchísimos componentes conectados. De estos componentes, muchos podrán descomponerse jerárquicamente en otros componentes a través de varios niveles. Para captar toda esa complejidad, es importante disponer de una representación gráfica de los componentes y de sus conexiones. Los diagramas de conexiones proporcionan una representación gráfica esquemática que se muestra como ejemplo en esta figura, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de conexión, donde los componentes a través de los conectores y las líneas de comunicación se conectan. Cada rectángulo en el diagrama de ejemplos representa un componente físico. Por ejemplo, una resistencia, un condensador, un transistor, un engranaje mecánico, una válvula, un asiento, lo que sea. Las conexiones representadas en el diagrama mediante líneas corresponden a conexiones físicas reales. Por ejemplo, las conexiones pueden realizar usando cables eléctricos, conexiones mecánicas, tuberías para fluidos como el agua, mediante el intercambio de calor entre los componentes, etc., ¿no? Todo tiene conexión, inclusive una red Wi-Fi sería mediante ondas electromagnéticas. Los conectores son los puntos de interfaz. Se representa el diagrama como pequeños cuadrados sobre el rectángulo. Las variables en tales puntos de interfaz definen la interacción entre el componente representado por el rectángulo y los otros componentes, ¿no? Aquí hay una variable que representa esta partecita que se llama conector. Acá tenemos la línea de comunicación y acá estas variables definen cómo interactúan estos componentes. Aquí tenemos un ejemplo de un carro sencillo. Tenemos un controlador, tenemos las ruedas delanteras, tenemos las ruedas traseras y un chasis, ¿no? Y las líneas de comunicación que hay del chasis a las ruedas y al controlador, ¿no?, que controla todo, el motor de diagrama de conexión de un carro sencillo, ¿no? Se muestra un ejemplo de diagrama de conexión. Se trata de un carro sencillo, obviamente si detalláramos esta parte más, tendríamos muchísimas más conexiones para una aplicación en el dominio mecánico. El modelo del carro sencillo mostrado a continuación incluye variables que son subcomponentes como son las ruedas, chasis y la unidad de control. Hay una cadena de comentarios que está entre comillas, que solamente es para identificar el código, ¿no?, para escribirlo, no incluye en la programación. Después del nombre de la clase se describe brevemente. Las ruedas se conectan al carro y al controlador. Las ecuaciones de conexión están presentes, pero no se muestran en este ejemplo parcial. Tenemos aquí una clase carro, una clase coche que combina componentes del carro, que tiene ruedas. Tenemos llanta 1, llanta 2, llanta 3, llanta 4, son las ruedas de la 1 a la 4. Tenemos chasis, que es de la clase chasis, que es, y acá su comentario, que significa que es el chasis del auto. Y tenemos el controlador del carro, que se llama controlador de la clase controlador carro, y que es el controlador, ¿no?, es el controlador del carro. Después puede haber más código, por ejemplo, puede haber las ecuaciones
y finaliza la clase, ¿no? Definido, aquí defino, por ejemplo, obviamente yo tuve que haber definido la clase rueda, la clase chasis, la clase controlador anteriormente para utilizarlo en esta clase. Tenemos los conectores y la clase conector, ¿no? Esos conectores son esos cuadraditos chiquitos que habían en la representación gráfica, pero eso cómo se programa. Los conectores de Modelica son instancias de clase conector que definen las variables que son parte de la interfaz de comunicación que se especifica mediante un conector. Así, los conectores especifican interfaces externas para la interacción. Por ejemplo, tenemos pin, que es una clase de tipo conector. Se puede utilizar para representar las interfaces externas de los componentes eléctricos. Vamos a ver la figura 2.11, que tienen pines. Los tipos voltaje y current. Voltaje significa tensión de corriente o voltaje, y current significa corriente en español. Son utilizados dentro del pin. Son lo mismo que real, ¿no? O sea, son de tipo real, pero con unidades asociadas diferentes. Desde el punto de vista del lenguaje Modelica, los tipos voltaje y current son similares a real y se consideran que tienen tipos equivalentes. La comprobación de compatibilidad de unidades dentro de las ecuaciones es opcional, ¿no? Entonces tenemos nosotros una clase pin que es de la clase conector, de esos cuadraditos chiquitos, y tenemos dos tipos voltaje para medir cuántos voltios, ¿no?, tiene la corriente, y current para medir cuántos amperios tiene la corriente, ¿no? Entonces tenemos acá que definimos un tipo que se llama voltaje, que es un real, cuya unidad viene a ser voltaje. Y tenemos otro tipo que se llama corriente, que es un real cuya unidad es amperio. Aquí tenemos un componente eléctrico de tipo pin que tiene acá su conector, tiene un voltaje y tiene una intensidad de corriente, ¿no? La clase conector pin, fíjense que ya no dice class, sino que dice conector. Se muestra a continuación, tiene dos variables, voltaje de tipo voltaje y corriente, ¿no?, que es de tipo current, que se llama I y B chica. Pero corriente tiene un prefijo que se llama flow. El prefijo flow es la segunda variable, indica que esta variable representa una magnitud de tipo flow. Esto tiene una significación especial para las conexiones, tal como se explica en la próxima sección. Bueno, pero por resumen, tipo flow es un tipo que se va a ir de un componente a otro, ¿no? Un tipo fluido. Bien, ¿qué son las conexiones? Las conexiones entre componentes pueden establecerse entre conectores de tipo equivalente. Modelica soporta conexiones no causales, es decir, que no tienen que ver con lo que viene a ser causa y efecto en ecuaciones, lo que significa que las conexiones son traducidas a ecuaciones. Las conexiones no causales no se necesita conocer, en las ecuaciones no causales no se necesita conocer la dirección del flujo de los datos en la conexión. Adicionalmente, las conexiones causales se pueden establecer conectando un conector con el atributo output y un conector declarado como input, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? A una salida yo le voy a conectar una entrada. Como tenemos aquí, esto sí es una salida, esto viene a ser una entrada. Entonces, aquí tenemos el flujo de la corriente, ¿no?, de un componente a otro. Entonces, las conexiones causales se pueden establecer conectando un conector con un atributo output a un conector declarado como inputs. Se pueden establecer dos tipos de acoplamiento mediante conexiones, ¿no? Hay dos tipos de conexiones posibles, dependiendo de si las variables que se conectan son o no de tipo flow. Por defecto no lo van a hacer. Son de tipo flow aquellas variables que se declaran utilizando el prefijo flow. Y hay de dos tipos, ¿no? Hay acoplamiento de igualdad, las variables de tipo no flow, de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, y acoplamiento de suma igual a cero para variables de tipo flow, de acuerdo con la ley de corriente también de Kirchhoff. Entonces nos basamos en esas dos leyes físicas para decir si es que es una igualdad, una variable no flow, o una suma igual a cero para una variable de tipo flow, según la ley de corriente de Kirchhoff.
Bien, continuamos. Aquí tenemos las conexiones que, por ejemplo, para la variable i, que era de tipo current, había una palabra clave flow, que es de tipo current en la clase de conector pin. Indica que la suma de todas las corrientes en los terminales conectados es igual a 0 de acuerdo con la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Aquí tenemos una variable i para resistencia 1 y otra variable i para resistencia 2. Cuando estén conectadas estas dos, significa que esta más esta me va a dar 0. En cambio, esta variable que no es flow, significa que este voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2. Las ecuaciones de conexión se utilizan para conectar instancias de la clase conector. Una ecuación de conexión, tenemos connect R1P con R2P, donde R1P y R2P son objetos de la clase conector de pin. Conecta dos pines, ¿no? Se va a ver después en la figura 2.12. En esta figura conecta dos pines. Este es un pin y este es otro pin, formando un nuevo circuito. Esto produce dos ecuaciones que son que como las voltajes no son flow, entonces se da la condición de igualdad. En cambio, como las corrientes sí son flow, se da la condición de que la suma de las corrientes me da cero. La primera ecuación dice que los voltajes de los extremos de los cables son idénticos. La segunda ecuación corresponde a la segunda ley de Kirchhoff, lo que dice que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a cero, suponiendo valor positivo cuando fluyen hacia adentro del componente, ¿no? Entonces, eso nos representan esas dos ecuaciones. Las ecuaciones de suma cero se generan cuando se usa el prefijo flow. Leyes similares se aplican al fluido de redes de tuberías y de fuerza y pares de sistemas mecánicos, ¿no? Otro tipo de sistemas, ¿no? Que se pueden representar. Bien, tenemos también otro tipo de conexiones que son las conexiones implícitas con la palabra clave inner o outer, ¿no? Inner es para entrada y outer para salida. Hasta ahora nos hemos enfocado en conexiones explícitas entre conectores donde cada conexión está explícitamente representada con una ecuación de tipo connect y una línea correspondiente en un diagrama de conexiones. Sin embargo, cuando se está modelando cierta clase de modelos grandes con muchos componentes interactuantes, esta forma de hacerlo se vuelve algo torpe debido al gran número de conexiones potenciales. Puede llegar a requerirse una conexión entre cada par de componentes. Esta situación es particularmente verdadera en el caso del modelo de un sistema que involucra los campos de fuerza, los cuales requieren un máximo de n por n conexiones entre n componentes influenciados con el campo de fuerza o 1 por n conexiones entre el objeto central y n componentes si se desprecia la interacción intercomponentes, ¿no? En el caso de 1 por n conexiones, en vez de usar un número grande de conexiones explícitas, Modélica provee un mecanismo que convierte para conexiones explícitas entre un objeto y n de sus componentes. Por eso Modélica implementa los prefijos de declaración inner y outer. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de poner una conexión por cada conexión, se utiliza un inner o outer para agrupar n conexiones que nosotros necesitemos nosotros declarar, ¿no? Una clase más común de interconexiones implícitas es donde el atributo compartido de un objeto de ámbito único se accesa por un número determinado de componentes con este ambiente. Por ejemplo, se podrá tener un ambiente que incluye los componentes de una casa. Cada uno puede acceder a una temperatura de ambiente compartido, ¿no? Entonces tenemos que cada uno de los componentes va a tener la temperatura compartida o temperatura en inglés para acceder. Otro ejemplo puede ser un ambiente, una placa, un circuito de componentes electrónicos que accesan a una temperatura de la placa.
A continuación se muestra un modelo de ejemplo de un componente ambiente modélica basado en los conceptos de inner-outer. En el caso de la variable compartida de temperatura del ambiente T0, se declara como una declaración de definición de T0 marcada con un prefijo outer entre los componentes com1 y com2. Aquí tenemos el model, se llama ambiente. Tenemos que importamos la librería matsim para poder utilizar la función seno. Y acá tenemos inner de reality 0, que significa que hay una definición de una temperatura de ambiente actual T0. El componente com1 y com2, fíjense, hay dos componentes que se llaman com1 y com2. Busca por una coincidencia que com1.t0 va a ser igual a com2.t0, que va a ser igual a t0, ¿no? Entonces, en vez de tener la definición explícita, lo hace a través de esta variable inner para los componentes. Tenemos el parámetro real, que vale 1, y la ecuación va a ser que t0 es igual al seno de k por el tiempo, ¿no? Es decir, este k este t0 te da igual para todos los valores. Ahora, este componente de aquí, ¿cómo se define? Tenemos un outer, como aquí en el ambiente era inner, aquí tiene que ser lo contrario, el outer es real T0, ¿no? Es un tipo real T0, esta variable, referencia a la temperatura T0 que tienen los ambientes. Y tenemos un real T, un real T. Entonces la ecuación dice que T es igual a T0. ¿Y dónde lo saca? De acá, del ambiente. Y eso es el fin de la clase componente, ¿no? Entonces vemos acá cómo se utiliza la palabra inner para definir para todos los ambientes y la palabra outer para recibir de una clase externa diferentes valores. Bien, tenemos también conectores expansibles para buses de información. En ingeniería es común tener buses de información. Los buses de información vienen a ser unos cables, si usted ha destapado la computadora, donde viajan los datos, ¿no? Los buses de información tienen el propósito de transportar información entre varios componentes de un sistema, por ejemplo, sensores, actuadores y unidades de control, ¿no? Eso es lo que hace. Aunque algunos buses se encuentran estandarizados por la IEEE, lo más común es que estos son genéricos de tal manera que permitan muchas clases de componentes diferentes. Esta es la idea clave detrás de la construcción de un conector expansible que corresponda a la palabra clave expandable conector en modélica. Un conector expandible actúa como un bus de información, ya que pretende conectar a muchas clases de componentes. Para hacerlo posible, el conector expandible expande automáticamente su tipo para acomodar todos los componentes conectados a él con sus diferentes interfaces. Si un elemento con un cierto nombre y un cierto tipo no se encuentra presente, sencillamente lo va a adicionar, ¿no? Por eso dice que es un conector expandible. Todos los campos de un conector expandible se ven como instancia de tipo conector, aun si no se declaran como tales. Es decir, por ejemplo, es posible conectar a una variable de tipo real. Aún más, cuando dos conectores expandibles se conectan, cada uno se expande con las variables que están declaradas solamente en el otro conector expandible. Esto se repite hasta que todas las instancias de los conectores expandibles han coincidido con todas las variables. Es decir, que cada una de las instancias del conector se expanden hasta llegar a ser la unión de todas las variables del conector. Si una variable aprende como una entrada en un conector expandible, esta no debe aparecer como una entrada en al menos una instancia de otro conector expandible en el conjunto conectado. ¿Por qué no? Porque todos ellos se expanden automáticamente con la palabra expandible y no necesitamos redefinirlo. A continuación tenemos un ejemplo de un conector expandible. Tenemos, tenemos nosotros la clase bus motor, que es un conector
expandible. Tenemos otro bloque, el sensor, que tiene un real output, salida real de velocidad, y finaliza un actuador que tiene un real input de velocidad. Finaliza el actuador. Un sensor es el que mide variables del entorno, ¿no? Del medio ambiente. Puede ser un sensor de temperatura, y un actuador es el que hace algo. Puede ser un motor, puede ser una sirena, una alarma, por ejemplo. Entonces el motor que va a tener una, un bus que va a ser de bus motor, que es un conector, un sensor y un actuador. ¿Y cómo va a conectar? El bus, su velocidad, se va a conectar a la velocidad del sensor. Con esto se establece la no entrada. Fíjense, no necesita tener una variable de velocidad, sino que directamente la agarra con el connect del bus. Y lo mismo para el actuador. Hay muchos más ejemplos a considerar cuando se usan conectores expansibles. Por ejemplo, pueden ver el libro de Modélica del 2010 y de Fritzson del 2011 también. Tenemos otro tipo de conectores que son de tipo stream. Streamer significa flujo de datos que se va yendo de un momento a otro. Entonces, en termodinámica existen aplicaciones con fluidos donde los fluidos de material pueden ser bidireccionales con ciertas cantidades asociadas, ¿no? Entonces, así como fluyen los bits para, por ejemplo, eh, armar una película, también existen el flujo de fluidos, ¿no? Los fluidos vienen a ser eh, el agua, viene a ser cualquier cosa líquida, ¿no? En estos casos sucede que los dos tipos de variables básicas de flujo de un conector, variables de potencial no flujo y variables de flujo, no son suficientes para describir los modelos que resultan de un acercamiento numéricamente sólido. Típicamente, tales aplicaciones tienen fluidos bidireccionales de materia como con transporte convective, o sea, convective de cantidades específicas, tales como entalpía específica y composición química. Estas son propiedades de variables de tipo string, o sea, de tipo de fluido, tipo líquido. Si se desea usar conectores convencionales con variables de flujo y no flujo, los modelos correspondientes podrían incluir sistemas no lineales de ecuaciones con variables desconocidas booleanas para las direcciones del flujo y singularidades alrededor del flujo cero. En general, tales sistemas de ecuaciones no pueden ser resueltos de manera confiable. Las formulaciones del modelo se pueden simplificar cuando se formulan dos ecuaciones de balance diferentes para las dos posibles direcciones del flujo. Sin embargo, esto no es posible usando solamente de variables de tipo flujo y no flujo, ¿no? Entonces, continuando con los conectores de tipo stream, vemos que este problema fundamental se ha direccionado en Modélica introduciendo un tercer tipo de variables de conector. Aparte del conector, aparte del inner order, tenemos la variable string que se declara con el prefijo string en la variable. Una variable de tipo string describe una cantidad que es transportada por una variable de flujo. Esto es un fenómeno de transporte eh, puramente convectivo, ¿no? El transporte que se hace una variable de tipo stream.
Si al menos una variable, el conector tiene el prefijo string, entonces se llama un conector string o un string connector. Y la variable correspondiente se llama una string variable, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Conector puerto fluido, fíjense, tenemos flow, una variable real que se llama m.flow, que significa que la suma de todos los flows tiene que ser cero, ¿no? Entonces tenemos el flujo de material, m.flow mayor a cero, si entra flujo al componente. Tenemos otra variable real HOutFloat, que esta es de tipo string, variable especificada en el componente si m es menor, m.flow menor a cero, ¿no? Y se acaba el puerto fluido. Entonces tenemos el modelo, tenemos un componente fluido que está compuesto de m1, m2 y mn, que son las variables. Los puertos fluidos son C1, C2, Cn. Entonces, ¿qué se conecta? M1.c con M2.c. Entonces ahí vamos a fluir de puerto fluido, pero también M1.c se puede conectar con CN, ¿no? Entonces ahí acaba el sistema fluido, y para ver más detalles y aplicaciones adicionales se puede ver Noélica de 2010 y Fredson de 2011. Bien, vamos a hablar también sobre clases parciales. Las partial class, que en otro lenguaje de programación eh, se llaman clases abstractas. Una propiedad que tiene en común bastantes componentes eléctricos es que poseen dos pines, ¿no? Dos conectores, una entrada y otra salida. Por ello resulta útil definir una clase de modelo, por ejemplo, que se llame dos pines, que represente esta propiedad común. De esto se trata una clase parcial, puesto que no contiene suficientes ecuaciones como para representar el comportamiento físico completo del componente. Para ello se definen anteponiendo la palabra reservada partial. En otros lenguajes orientados a objetos, las clases parciales se denominan clases abstractas. Aquí tenemos una clase parcial de dos pines, que es una superclase de componentes con dos pines eléctricos. ¿Y cuáles son esos dos pines? Declaramos acá pin. Tanto P y N son dos variables de la clase pin. Tiene su voltaje y tiene su corriente. ¿Cuál va a ser la ecuación? El voltaje va a ser igual a el voltaje de P menos el voltaje de N, porque es una igualdad. 0 va a ser igual a la suma de las corrientes, ¿no? Y la corriente va a ser la corriente de DI, y aquí acaba dos pines. Esta clase de dos pines forma parte de la librería estándar de Modélica, si bien recibe el nombre de Modélica Electrical Analogic Interface One Port, puesto que este es el nombre que comúnmente es usado por los expertos del modelado de sistemas eléctricos. En este texto se emplea el nombre de dos pines, que resulta más intuitivo debido a que la clase se usa para componentes de dos puertos físicos y no de uno. El nombre one port resulta más fácilmente comprensible si se considera representa puertos compuestos de dos subpuertos, ¿no? Entonces sería más complejo utilizar esta palabra. Vamos a utilizar dos pines. Y ahí tenemos dos pines, una clase parcial que tiene dos pines, ¿no? La clase de dos pines contiene dos pines P y N y una magnitud B, que representa la caída de tensión, el voltaje en el componente, y una magnitud I, que representa la corriente que entra por el pin P, que circula a través del componente y sale por el pin N, ¿no? Entonces, un componente tiene pues dos pines, ¿no? Normalmente tiene un pin de entrada positivo y un pin negativo. Aunque desde el punto de vista de la física del sistema real no existe ninguna diferencia entre ambos pines, resulta útil asignarle dos nombres diferentes, por ejemplo P y N, y representarlos gráficamente de manera diferente, por ejemplo mediante el cuadro lleno y vacío respectivamente, de modo que los signos de voltaje y corriente quedan bien definidos, ¿no? Aquí tenemos el componente que tiene su voltaje y tiene su corriente. Tiene el pin P, que está lleno, ya que le entra un voltaje y una corriente, y tiene el pin N, que está vacío. Este voltaje de aquí va a ser igual a este voltaje aquí, y va a ser igual a este voltaje, por eso hace la resta. Y este
más esta corriente va a ser igual a cero, ¿no? La clase genérica 2 pines que describe la estructura general de componentes eléctricos simples de 2 pines. Las ecuaciones de la clase 2 pines definen relaciones genéricas entre las magnitudes de los componentes eléctricos simples. Para obtener un modelo útil es necesario además añadir una ecuación constitutiva que especifique las características físicas del componente. Ahorita este componente es genérico, no puede ser cualquier cosa. 2 pines, por ejemplo, puede ser un capacitor, puede ser un resistor, puede ser un inductor, etc., ¿no? Y esas son las ecuaciones genéricas que tenemos. Entonces esas clases parciales se pueden reutilizar. Tenemos que, dada la clase parcial 2 pines, resulta sencillo, ¿no?, definir una clase de resistencia que utilice esos 2 pines. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Deriva la clase resistencia de la clase 2 pines y se añade la ecuación constitutiva de la resistencia eléctrica. La resistencia por la corriente es igual al voltaje, ¿no? Entonces esa es la ecuación constitutiva para definir una resistencia. Esta ecuación describe las características físicas específicas, es decir, la relación entre la caída de tensión, o sea, el voltaje, y la corriente de la resistencia del I, según esta figura, ¿no? Este es un componente de resistencia eléctrica que tiene un pin P, un pin N, un voltaje y una caída de corriente. La clase de resistencia eléctrica ideal extiende, es decir, deriva de la clase de 2 pines y tiene un parámetro real R que tiene una unidad que se llama ohm. Los ohms son una unidad de la resistencia y se representa con una omega, ¿no? La ecuación R por I es igual a B. ¿Dónde está R, I y B? Está definido en 2 pines, ¿no? Está previamente definido aquí, ¿no? Entonces eso se reutiliza ya cuando creamos la resistencia. De manera similar, una clase que modele un condensador eléctrico que también tiene 2 pines, pin P y pin N, y tiene una corriente y tiene un voltaje, pero se comporta diferente a este de aquí, también puede reutilizar la clase 2 pines. En este caso debe añadirse una ecuación constitutiva del condensador. Aquí tenemos la figura 2.15 y un componente eléctrico llamado condensador. Entonces la clase condensador es un condensador eléctrico ideal que extiende de 2 pines y tiene un parámetro C, que significa la conductancia, que tiene su unidad en faradios, ¿no? F, la capacitancia. Entonces, ¿cuál es su ecuación? La ecuación me dice que la capacitancia por la derivada del voltaje es igual a la corriente. Durante la simulación del modelo, los valores de las variables I y B definidas en el componente anterior van cambiando en función del tiempo. El solucionador de ecuaciones diferenciales calcula los valores B de t, o sea, voltaje en el tiempo, y corriente en el tiempo, donde t es el tiempo, de modo que satisfaga que C por la derivada de B en el tiempo sea igual a la corriente en el tiempo. Este simbolito de acá representa la derivación, ¿no?, para todos los valores de t, es decir, de modo que se satisfaga la ecuación constitutiva del condensador, ¿no?, esta ecuación de acá. Bien, y para terminar la clase teórica, vamos a hablar del diseño y uso de la librería de componentes. De manera similar a cómo se han hecho los modelos de los componentes resistencia y condensador, se pueden crear modelos de otros componentes eléctricos y ser agrupados formando una librería sencilla de componentes eléctricos que puede ser usada para componer modelos tales como el modelo circuito simple.
Las librerías de componentes reutilizables son realmente la clave para poder modelar de manera eficaz sistemas que son complejos, ¿no? Entonces, cuando se hace este modelo, por ejemplo, se puede hacer un modelamiento de la librería como ejemplo de componentes eléctricos. Y se va a ver, ejemplo, diseñando una pequeña librería de componentes eléctricos, se han considerado los componentes necesarios para modelar un circuito sencillo. Un circuito simple, asimismo, se muestran ecuaciones que pueden extraerse del modelo de cada uno de los componentes, ¿no? ¿Qué componentes son esos? Resistencia, condensador, que ya hemos visto, inductor, fuente de tensión, tierra y todo el modelo del circuito sencillo, ¿no? Que lo arma. Bien, eh, ¿ha pasado algo en Camiri? ¿Ha habido algún problema hoy día? ¿O por qué no han venido los otros? ¿No sabe usted? Creo que fue tal vez por el bloqueo, Inge, porque no ha pasado nada más. Ya. Entonces, vamos a quedar aquí. Ya la siguiente clase vamos a hacer de esto que hemos avanzado la parte práctica y también esta librería de componentes más práctico que teórico. No se olvide de poner su asistencia, ¿ya? La otra clase no puso usted. Ya, Inge, ahorita lo pongo. Ya. Bien, otra cosa, hay que hacer un proyecto, ¿no? De modélica, representación. Entonces, para que no sea complejo, le voy a subir yo un ejemplo hecho largo y ustedes lo tienen que repetir. ¿Ustedes todos son compañeros o son de diferentes semestres? ¿Cómo es la cosa? Somos de diferentes semestres, Inge, porque yo no conozco a ninguno de los que estamos en esta clase. Porque no se puede hacerlo grupal o individual, ¿no? El proyecto, porque si son de diferentes semestres, no sé si se pueden juntar o no, ¿no? Ya, pero ya lo voy a pensar, a ver, pues son tres, también son poquititos, entonces no va a pasar, no va a pasar mucho grupo también. Bien, nos vemos la siguiente clase, entonces, María Paola, vamos a hacer prácticas ya de esto, de la librería de componentes eléctricos, ya lo vamos a hacer en Modélica. ¿Usted lo tiene instalado? No, Inge, recién el sábado lo voy a instalar. Ya, tenés que fijártelo en videos que hay en la plataforma, que ya hemos estado haciendo algunos ejemplos y repetirlo, ¿no? Cuando ya lo tengas instalado, para seguir avanzando, porque si no, no nos va a seguir el ritmo. Sí, Inge, ya, lo voy a mirar. Ya, listo. Entonces nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Hasta luego, Inge.